Resolvemos en este vídeo el problema C4 aparecido en la prueba de BAU de Andalucía para la materia de química en junio de 2024. Como puedes ver, se trata de un problema que vamos a centrar en la parte del temario que llamamos las reacciones de transferencia de electrones. Podríamos decir que es un ejercicio, un problema de redox, de reacciones redox. Nos dice que el cloro es un gas corrosivo y que por lo tanto hay que sintetizarlo en el laboratorio y se hace a partir de la ecuación, ¿verdad? O de la reacción que ves aquí. Permanganato más ácido clorhídrico va a dar lugar a, en este caso sería el cloruro de potasio, el dicloruro de manganeso, agua y cloro. Nos piden que ajustemos las ecuaciones iónica y molecular usando el método del ión-electrón y después nos piden que hagamos un cálculo del volumen de cloro que obtenemos en unas condiciones que serían 0 grados centígrados y una atmósfera de presión a partir de 30 mililitros de una disolución 0,5 molar de permanganato y 50 mililitros de una disolución 0,25 molar de HCl. Como dato nos dan el valor de R, que es la constante dentro de la ecuación de los gases ideales. Bien, una vez que ya tenemos claro el ejercicio, lo que vamos a hacer es, bueno, pues empezar por resolver el primer apartado, pero te recuerdo que para hacer este ajuste usando el método del ión-electrón, lo primero que tienes que hacer es, en la reacción que te han dado, ¿verdad?, tener en cuenta cuáles son las especies que se reducen y cuáles son las que se oxidan. En este caso solo hay dos especies involucradas, que serían, por un lado, el manganeso y por otro lado el cloro. Yo voy a pintar directamente las dos semireacciones. Así que pasamos a esto y fíjate cómo quedaría. Vamos a tener por un lado la especie de lo que sería el permanganato. Recuerda que para hacer el ajuste del ión-electrón solo tienes en cuenta las especies iónicas, no toda la especie, ¿verdad? Entonces tendríamos el permanganato que va a transformarse, como ves aquí, en catión manganeso 2+. Y por otro lado tendríamos el cloruro, ¿verdad?, que se va a transformar en cloro. Claro, es necesario saber que, por ejemplo, arriba se está produciendo una reducción y abajo una oxidación. ¿Cómo sé eso? Atendiendo a los estados de oxidación de cada una de las especies, ¿verdad?, en cada momento. Vamos a pintarlos. Fíjate que para el manganeso, en el anión permanganato, el estado de oxidación es 7+, y por lo tanto pasaríamos a un estado de oxidación 2+, que es más pequeño. Decimos que se está reduciendo. Abajo tendríamos el anión cloruro que pasa a estado de oxidación. Como es el cloro un elemento, ¿verdad?, sería el estado de oxidación 0, por lo tanto está, podríamos decir, aumentando su número de oxidación. Aquí se está produciendo una oxidación. Tendríamos dos semireacciones, arriba de reducción, abajo de oxidación. Y muy importante, fíjate que yo ya, por ejemplo, abajo, en la de oxidación, he tenido en cuenta la estequiometría, ¿vale? Como, digamos, es solamente el anión cloruro y se va a formar la especie cloro, aquí en la especie cloro hay un subíndice 2 que me obliga a colocar un 2 en el anión cloruro para que estén, podríamos decir, ajustadas, ¿verdad?, tanto las cargas como las especies involucradas. Pero claro, acabo de decir ajustar las cargas, sin embargo, no están ajustadas. Y esto también te puede ayudar. Fíjate, por ejemplo, que arriba tengo como estado de oxidación 7 y va a pasar al 2. ¿Cómo hace eso? Lo va a hacer, como es una reducción, aceptando electrones. ¿Cuántos electrones necesita? Pues parece claro que son 5 electrones. Tan solo hay ¿verdad?, un átomo de Mn involucrado. Por eso son 5 electrones. Por contra, en la oxidación hemos dicho que pasaríamos de -1 a 0. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo aumenta el número de oxidación? Cediendo electrones. Claro, cada cloro, ¿verdad?, cada cloruro cede un electrón, pero por eso es importante ajustar la especie. Como hay dos cloruros involucrados, el total serían 2 electrones. Los que está cediendo, ¿verdad?, cada uno de los cloruros que cede uno, en total estarían cediendo 2 electrones para formar el cloro con estado de oxidación 0. Una vez que tienes eso claro, me faltaría ajustar también las especies presentes en la semireacción de reducción. ¿Por qué? Porque tengo manganeso y oxígeno a la izquierda y solo manganeso a la derecha. Para ello tienes que fijarte en cómo es el medio. En este caso, como lo que tenemos uno de los reactivos es el ácido clorhídrico, es un medio ácido
¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que para hacer el ajuste tengo que poner donde haya menos oxígenos, aquí hay 4 a la izquierda y ninguno a la derecha, por lo tanto hay que colocarlo a la derecha, tantas moléculas de agua como oxígenos necesite. Son 4 oxígenos, por lo tanto tengo que colocar 4 moléculas de agua. Pero al hacer esto, observa que acabo de introducir en la semireacción 4 por 2, 8 hidrógenos. Pues estos tienen que aparecer en el lado contrario, pero en forma de protones, porque el medio es ácido, así que pintaríamos aquí 8 protones. De esta manera tendríamos ajustadas lo que decimos que son las cargas por un lado, y por otro lado también tendríamos ajustadas, ¿verdad?, las especies que están involucradas. Pero claro, vamos a pintar esto que nos quede un poco más claro en forma de semireacciones, y aquí lo ves. Tendríamos por lo tanto la especie permanganato que más 8 protones y más 5 electrones va a dar lugar al manganeso 2+ y 4 de agua. Abajo tendríamos 2 de cloruro, va a dar lugar a cloro gaseoso y 2 electrones. Ahora bien, y esto es importante, en las reacciones de transferencia de electrones se tiene que cumplir una máxima, y es que los electrones que cede la especie que se oxida tienen que ser los mismos que acepta la especie que se reduce, y esto aquí no se cumple. ¿Cómo vamos a lograr que sea eso tal y como te he dicho? Bien, para eso fíjate en cuáles son los números de electrones en una y otra semireacción. 2 abajo y 5 arriba. Se trata de dos números primos. La única manera de conseguir que sean iguales es haciendo un mínimo como un múltiplo, es decir, lo vamos a hacer multiplicando arriba por 2 y abajo por 5. Lo vamos a indicar aquí. De esta forma habrá 10 electrones en cada una de las semireacciones, ¿vale? Entonces lo único que te queda hacer es coger por ejemplo, la semireacción de arriba y multiplicar por 2 todo lo que tienes aquí y hacer lo mismo, pero multiplicando por 5 lo que tienes abajo. Vamos a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría de esta manera: 2 de permanganato, más había 8 protones, como ves aquí, pues por 2, 16 protones, más, ahora serían 5 electrones por 2, 10 electrones, va a dar lugar a 2 de manganeso 2+ y 8 de agua. Abajo por contra teníamos 2 cloruros, que multiplicarlo por 5 me quedan como 10 cloruros, 5 de cloro y ahora otra vez 10 electrones. Fíjate que los 10 electrones están arriba a la izquierda de la flecha, ¿verdad? Y abajo a la derecha de la flecha. Es decir, podríamos asegurar que los mismos electrones que se ceden en la oxidación son los que se aceptan en la reducción. Ya hemos cumplido la máxima que te decía antes. Por lo tanto, puedo sumar las dos semireacciones. Y cuando hago esto, lo que obtengo es, por definición, la reacción iónica. Pero recuerda que el enunciado te dice que tienes que obtener las ecuaciones químicas, tanto iónica como molecular. Hay una cosita extra que debes poner y lo vamos a ver ahora cuál es. Fíjate que yo voy a sumar, pero tengo que, además de colocar las especies que están en cada una de las semireacciones, tengo que poner también el estado de agregación de cada una de ellas. Es una de las condiciones para escribir una ecuación química. Así que me quedaría 2 de permanganato, que está acuoso en el medio, más 10 de cloruro acuoso. No te asustes porque la propia reacción, ¿verdad?, del enunciado te viene dado. Y aquí tendríamos 16 protones, también acuosos, y va a dar lugar a 2 de manganeso 2+ acuoso, más 5 de cloro gaseoso y por último más 8 de agua líquida. Esta sería la ecuación iónica que obtienes tras aplicar el método de ion-electrón. Pero ahora también tienes que hacer la ecuación molecular. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues ahora vamos a tener en cuenta cada una de las especies que estaban en la reacción que me daba el enunciado, ¿verdad?, para poder hacer la ecuación molecular. Pero aquí hay una cosa que te voy a llamar la atención. Fíjate en algo curioso. Si te fijas en tu reacción química del enunciado, solo tienes 2 reactivos, permanganato de potasio y HCl, el clorano, ¿verdad?, que al estar en disolución acuosa, pues también lo podemos nombrar como ácido clorhídrico. Y si te fijas en la ecuación iónica, tan solo tienes 10 cloruros por 16 protones que hemos colocado.
Esto quiere decir que como los hidrógenos provienen solo del HCl en la reacción, esto quiere decir que hay como una especie de discordancia entre el número de cloruros y el número de protones. En este caso la solución es muy simple. Tienes que colocar tantos HCl como protones te indica la ecuación iónica, porque no pueden provenir de otra cosa. Así que, teniendo en cuenta esto que te digo, vamos a ver cómo me quedaría la ecuación molecular. Me va a quedar como 2 de permanganato de potasio. Fíjate que ahora ya sí aparece qué tipo de sal es. Aquí aparece lo que sería el potasio. Por supuesto acuoso. Más, y lo que te decía, 16 de HCl acuoso. Y estos 16 ya incluyen a los 10 Cl- que teníamos en la iónica. Y esto va a dar lugar a 2 de... En este caso la especie era MnCl2 acuoso, más 5 de cloro gaseoso, más 8 de agua líquida. Ahora bien, fíjate que si yo ajusto los cloros, tengo 16 cloros a la izquierda y serían 2 por 2 de aquí, 4, más 5 por 2, 10, es decir, 14 a la derecha. No cuadran los cloros. Eso es consecuencia de lo que hemos hecho antes, de meter 16 HCl porque así me lo marcaban los protones. Pero fíjate en la ecuación o en la reacción que te daba el enunciado, aparece el KCl que no hemos tenido en cuenta en ningún momento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tendríamos que ponerlo aquí. Como me faltan 2 cloros, pues serían 2 de KCl acuoso. Y con esto ya tendríamos también puesta nuestra ecuación molecular y completado el primer apartado del problema. Nos vamos a ir ahora al segundo apartado, en el que tenemos que calcular el volumen de cloro que se obtiene cuando vamos a hacer reaccionar 2 disoluciones de permanganato por un lado y de HCl por el otro. Lo siguiente y muy importante es que tienes a priori distintos moles de un reactivo que del otro, así que es necesario que establezcas cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Ese paso no lo puedes obviar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues vamos a calcular ni más ni menos que los moles de KMnO4 que vamos a usar y los moles de HCl. Empezamos por el primero de ellos. Aquí tendríamos el apartado B y tenemos 30 mililitros de una solución 0,5 molar. 30 mililitros expresado en litros serían 0,03 litros y la concentración 0,5 molar serían 0,5 mol en este caso del permanganato de potasio, que es el soluto, partido por un litro, por la definición de molaridad. Así que si cancelas litros y haces el producto, verás que el resultado son 0,015 mol de KMnO4. Esos son los moles de permanganato de potasio que tú pones a reaccionar. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con el HCl. Fíjate que son 50 mililitros de una disolución 0,5 molar, o sea, 0,25 molar. Por lo tanto, es análogo el cálculo. Ahora serían 0,05 litros. Aquí tendríamos 0,25 mol de HCl. Por cada litro cancelas y obtienes 0,0125 mol de HCl. Llama la atención que hemos puesto menos HCl que KMnO4. A priori parece que se va a acabar antes el HCl. Pero aquí tienes que siempre recurrir a la estequiometría. Fíjate que en tu ecuación molecular tienes que por cada 2 moles de permanganato necesitas la friolera de 16 moles de ácido clorhídrico. Es decir, mucho más HCl que KMnO4 para dar lugar a la reacción. Eso quiere decir que como además hay menos moles de HCl en las cantidades que has puesto, ¿verdad? Parece clarísimo que el reactivo limitante es el HCl. Y eso te va a obligar a hacer el cálculo que tienes que hacer referido solo a los moles de HCl. Tomar como referencia los moles de KMnO4 sería estropear, arruinar el apartado B. Así que una vez que tengo claro quién es el reactivo limitante, voy a hacer el cálculo que me piden del volumen de cloro. Y ahora voy a tirar por el camino corto. Fíjate que las condiciones que me dan para calcular el volumen de cloro son 0 grados centígrados y una atmósfera. Eso quiere decir que yo puedo saber que en esas condiciones un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros.
Eso se obtiene simple y llanamente si tú coges y despejas el volumen en la ecuación de los gases ideales, te quedaría N por R y por T partido por P, y N lo pones como un mol, R el valor que te da el enunciado, T que serían expresados en escala absoluta los 0 centígrados, es decir, 273 Kelvin, y dividido por una atmósfera. El valor que obtienes es 22,4 litros. Así que voy a usar esa equivalencia para hacer el resto del apartado. Y si tengo en cuenta estos moles de HCl, lo que tendremos que hacer sería los moles de HCl que van a reaccionar 0.0125, y ahora un factor de conversión que da cuenta de la estequiometría de la reacción. Fíjate que por cada 16 moles de HCl se obtienen 5 moles de cloro, así que 5 moles de cloro por cada 16 moles de HCl. Lo coloco abajo para poder cancelar. Y aquí viene el factor de conversión que te comentaba. Un mol de cualquier gas, también de cloro, son 22,4 litros. Así que podríamos cancelar también los moles de aquí. Y cuando haga la operación, obtengo como resultado, como puedes ver, 8,75 por 10 elevado a menos 2 litros de cloro. Ese es el resultado de tu apartado B. También lo podría haber expresado en una unidad más pequeña, por ejemplo, como son los mililitros, para no andar con notación científica, pues serían 87,5 mililitros de cloro. Con esto, como ves, queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, le das al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal, me ayudas muchísimo a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.